La regionalización es un proyecto que he tenido el gusto de verlo nacer el año 2002, cuando un grupo de parlamentarios, incluido el líder cajamarquino Luis Guerrero, se aproximaron al presidente Toledo. Todos ellos eran parte del Partido Perú Posible y de sus aliados, y presionaron para lograr de que saliera finalmente una ley de regionalización que había estado retenida ya año y medio en el Congreso de la República. Hablamos del periodo post-Paniagua, un momento de ansiedad en el país por el futuro de la democracia y la derrota de la dictadura de Fujimori, y porque se abrió un periodo en el cual se empezaron a discutir los grandes problemas nacionales. Uno de ellos, el problema de la descentralización, proceso que no se había concretado de manera técnica, sino el gobierno de Alan García en una repartija del poder político que fracasó rápidamente, que fueron las regiones en donde los presidentes regionales usaban banda presidencial, algunos de ellos, y tenían banda militar esperándolos para recibirlos en los aeropuertos. Realmente una debacle que tuvo que ver con una concepción solo política de la descentralización. Esta descentralización que implementa Toledo también tiene sus bemoles y sus problemas. Sin embargo, es un proceso que hay que encaminar, hay que desarrollar, y sobre eso vamos a hablar hoy día con Norman Coronel. Él es graduado de la Universidad de Londres, es un especialista en política pública y es una persona que tiene un conocimiento cabal de todos los sistemas de representación del Estado peruano, porque ha trabajado en regiones, en municipios y también en el gobierno nacional. Quiero darle la bienvenida entonces a Norman. Buenas tardes, Norman, ¿cómo estás? Estimado Julio, estimados televidentes, muy buenas tardes. Cuánto gusto escucharte y cuánto gusto saludarlo a tu público que sé que te sigue en todo a lo largo y ancho del país. Norman, yo quisiera pedirte en primer lugar, vamos a entrar a una pequeña semblanza biográfica tuya. ¿Tú naciste en la comarca de Cajamarca, de Jaén, digo, ubicada en el norte de Cajamarca? Correcto, yo nací en Jaén, en Cajamarca, ¿Ya? y estudié allí mi primaria y secundaria. Luego vine a Lima, estudié Ciencias Políticas en San Marcos, y luego fui a Inglaterra a estudiar en la Universidad de Londres una maestría primero en Relaciones Internacionales y a nivel de posgrado, y una maestría en Gestión Financiera Internacional también en la misma Universidad de Londres. Que es una de las más prestigiosas del mundo, ¿ah? O sea, la Universidad de Londres es una Bueno, universidad de primer nivel, ¿no? en la universidad donde estudió Gandhi. Claro, donde estudió Gandhi. Caramba, tú eres entonces el Gandhi de Cajamarca, ¿ah? Bueno, la No, no, pregunta no iba somos. dirigida a que tienes una sólida formación básica que te ha dado ciertas ventajas que te han permitido trabajar en todos los niveles del Estado del país, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias en la administración pública, digamos, más resaltantes y en la actividad privada que tú puedas indicar, por favor, si fuera tan amable? Bueno, Julio, yo en realidad en el sector público, gracias a Dios, tengo una experiencia ya bastante interesante. Estuve alrededor de 6 años trabajando en el Congreso de la República, tanto como profesional en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, así como asesor principal en más de un despacho Congresal. congresal. Además, he sido asesor político de campañas regionales, de campañas congresales de algunos candidatos que exitosamente han logrado el escaño, y he trabajado como director regional de Comercio Exterior y Turismo en la región Cajamarca, y también he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas como consultor y en otras áreas del gobierno nacional. Bien, la pregunta tenía que ver con un tema que es que entonces tienes la base para saber cómo funciona el Estado. ¿Qué falla en la regionalización, en tu opinión? ¿Qué no está bien en el proceso de descentralización del Perú? Primero que todo, creo yo que la regionalización adolece de algo que todo el sistema político e institucional peruano adolece, que es altos niveles de corrupción. Ese es un tema transversal que no está ausente en la regionalización. Y creo que ahí hay un gran trabajo por hacer. En segundo lugar, lo que adolece la regionalización es de que, si bien es cierto, yo coincido plenamente con la necesidad de descentralización en tanto que llevas y acercas el Estado al ciudadano, hace mucho más cercano la toma de decisiones de los proyectos y de la construcción de grandes infraestructuras con los ciudadanos. El gran problema es de que la descentralización en el Perú se ha dado básicamente, principalmente en el papel, porque en lo Claro. sustancial y en lo sustantivo sigue habiendo un centralismo que es apabullante y sigue habiendo un centralismo que fuerza
a que gran parte del trabajo de los gobernadores regionales tenga que hacerse en Lima. Claro. Entonces, es casi como una semana al mes que algunos gobernadores tienen que pasar en Lima gestionando, visitando ministerios para aprobar sus proyectos, por un lado, o para pedir el financiamiento del MEF. Eso, a mi juicio, es un gran problema que no permite que la regionalización se asiente y tome cuerpo y se fortalezca en las regiones. Ahora, hay Un un tercer problema con la elemento. regionalización, ¿no? Que fue montada encima del sistema departamental. Entonces la idea era que las regiones iban a ser más grandes, como fueron en la época de Alan García, ¿no? Ahí fracasaron por el exceso de política. Aquí han fracasado porque no tiene la división política necesaria para que la región sea algo distinto a los departamentos que están cargados de muchos vicios. Ese es un primer aspecto, creo que es la misma división territorial regional requeriría de repensarse, pero ahora ahí es casi imposible. Es como los 43 municipios de Lima. A ver que alguien trate de reducirlo va a ser una guerra a muerte. Creo que acá hay un tema de realismo, de afrontar la regionalización ya sin pensar tanto en lo macro regional y funcionar tal como está ahora, buscando construir, digamos, una mejor administración y una mejor calidad del servicio a los ciudadanos, ¿no? Julio, yo coincido contigo. Yo he visto de cerca estos tipos de problemas y te comento de que un gran problema es de que muchas veces hay proyectos de infraestructura, sobre todo, que involucran a más de una región. Claro. Entonces, a menos que, si bien es cierto, cada persona que viene de Cajamarca, por ejemplo, de Ancash, está muy identificado con su región. Hay un cierto regionalismo marcado en las personas y Cierto, no cierto. quisieran ser parte de una comunidad mucho más grande o distinta. Sin embargo, creo yo que a nivel legal se podría evaluar la posibilidad de crear un mecanismo para que se puedan trabajar proyectos que involucran a más de una región y que pueda haber algún tipo de gestión mucho más ordenado y mucho más rápido y expedito para ese tipo de proyectos. ¿Tú no Y crees ahí que hay un creo que problema, no hay un problema acaso con cuando tú hablas de la excesiva centralización, no hay un problema además de que todos los que pertenecen a sectores, esa política, para mí la palabra sectores hay que borrarla del diccionario, porque hace que los que están en el área de agricultura de una región, los que están en educación, todos tienen vínculos que son de años con los ministerios y que se han ido manteniendo, que son lealtades, contactos, estilos y cultura de trabajar, en fin, muchas cosas que tienen un sentido también negativo, ¿no? Que no permiten un trabajo de la regionalización adecuado, ¿no? eso es importante lo que mencionas, Julio. Yo te comento una experiencia muy particular. Por Sí. ejemplo, las agencias agrarias que debieran jugar un rol fundamental, sobre todo por la diversificación de microclimas que nuestro país tiene y por el crecimiento sostenido que hemos tenido en la exportación de productos no tradicionales como la palta, la uva o otro tipo de productos relacionados a la agricultura, la talla, por ejemplo, en la región Cajamarca. Sin embargo, las agencias agrarias de los gobiernos regionales están prácticamente abandonadas. Te comento una sola experiencia. En San Ignacio, por ejemplo, que tenemos una agencia agraria ahí del gobierno regional de Cajamarca, apenas tiene 2 trabajadores. La Qué agencia raro. agraria que tiene la responsabilidad de ir y verificar y apoyar y capacitar a algunos campesinos que siembran y tienen sus chacras, es imposible que con 2 personas ganando menos de 2.000 soles tengan la motivación y la fuerza suficiente para lograr exitosamente conectar y apoyar a esos campesinos para conectarlo con los mercados locales y menos pues pensar en los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, ahí hay una seria deficiencia que la regionalización no está funcionando en ese aspecto. Entonces, un aspecto gravitante además, dado que mi pueblo en Cajamarca, por ejemplo, la gente que vive del campo y en el campo supera el 60%, a diferencia de otras regiones de la costa del Perú, ¿no? Entonces, Claro. ahí se tiene que trabajar mucho mejor y afinar más para que las agencias agrarias sean mucho más cercanas al agricultor y puedan tener mayor capacidad de maniobrabilidad, de modo que la transferencia tecnológica, el conocimiento que es muy necesario hoy en día, pueda llegar al agricultor de Pero manera efectiva. ahí hay otro detalle, ¿no? Los INIA, los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, eran un complemento clave para que hubiera una legitimidad del sistema agrario que fue muy activo en los años 60, 70 en las regiones del Perú. Y este sistema está prácticamente desintegrado. O sea, hay aquí un abandono real de la gestión
de ese nivel de investigación que es clave, porque mira, la agroindustria no se hubiera podido desarrollar si no fuera por algunas agencias de línea que estaban ubicados en lugares estratégicos. Lo mismo pasa con el café. No se hubiera podido desarrollar una industria de café potente si no fuera porque el estudio de las plagas, de mejora de las plantas, en fin, todos los detalles estaban en manos de línea, que era una institución que existía prácticamente en todo el Perú, ¿no? El INIA tiene una función muy importante y me parece bien que lo menciones. En realidad el INIA tiene un aspecto de investigación que es muy importante y está mejorando y trabajando en muchos aspectos. El problema es que al ser una institución que está desconcentrada, el INIA no está descentralizado, depende de O sea, Lima. no está en la región, Entonces, sino que está desconcentrada. Existe como oficina del gobierno nacional. Ese es el correcto, existe como oficina del gobierno nacional dentro de las regiones, pero los niveles de coordinación no son óptimos y muchas veces el tema político interfiere en esa comunicación constante y productiva que debiera haber entre el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Agricultura y el representante del INIA. Pero como dije, es un tema de valoración también, Julio. Estoy casi seguro que a nivel de país, en todo nuestro territorio donde vayamos, las personas que trabajan para las agencias agrarias o para la Dirección Regional de Agricultura, los ingenieros que trabajan en estas áreas, son los menos pagados, incluso por debajo de lo que gana un profesor. Entonces, no hay ese incentivo, no hay esa capacitación que debiera haber constante entre los ingenieros para que ellos pudieran llevar y brindar lo mejor de las experiencias internacionales y aplicarlas en las regiones. Sí, no obstante, si me permites un ratito, Norman, un ratito, mira, escucha. Adelante. Un tema clave es el que tiene que ver con la extensión agraria, que era la gran misión del INIA. El INIA no era una institución de investigación que barría hacia adentro, sino que se articulaba a los sistemas de capacitación de los campesinos en el campo. Esa era su misión, esa fue su labor a lo largo y ancho del Perú durante mucho tiempo. Investigaban y además aplicaban una política de extensión agraria que permitió revolucionar muchos valles del Perú. Eso está también detenido. Totalmente de acuerdo. Es más, los campos que ellos tienen, por ejemplo, en Jaén, el INIA tiene un espacio de cerca de 40 hectáreas de terreno en una parte muy costosa de Jaén, de mucho valor, pero está abandonado. Entonces, lo que debiera ser un verdadero centro de experimentación y de mejora de genética, quizás del cacao y el café, que son productos banderas de este pueblo, de mi pueblo, entonces está prácticamente abandonado y lo que hay es muy poco. Entonces, pese a que, como tú sabes, Jaén y San Ignacio hoy en día producen uno de los mejores cafés especiales del mundo que se consumen en los lugares más exquisitos del planeta. Entonces, ahí hay y falta un trabajo en todo caso mucho más profundo y articulado por parte del gobierno nacional. O sea, volviendo al tema de la regionalización ha fallado en el sentido de que no ha transferido, no hay el apoyo suficiente de parte del gobierno para sectores clave como es el tema de la agricultura, por ejemplo, ¿no? En la región Cajamarca y estoy seguro en todas otras regiones del país. Ahora, esto se repite en prácticamente todos los ministerios, porque si tú sabes, no sé si lo sabes, pero hay casi 500 oficinas descentralizadas donde cada ministerio arma su propia embajada. Y no solo eso, el ministerio, sino que las direcciones generales más o menos importantes también se sienten con derechos, donde tú vas a encontrar direcciones de participación ciudadana del ministerio A o B en provincias, en las 24 departamentos, o las direcciones de determinadas áreas que tienen que ver con otro tipo de temas que no tienen relación, no hay una cosa orgánica para establecer un solo vínculo, una sola oficina que vincula el Ejecutivo con las regiones. Ahí hay un tema también, ¿cómo se llama?, en realidad de una recentralización que también ha tenido sus amigos, ¿no? En algunos gobiernos como el de Humala, donde hubo varios intentos de volver hacia atrás la descentralización. Entonces yo quisiera saber qué hacer para quitar este espíritu de ministerio que todavía gobierna las regiones. ¿Qué hacer para que las regiones, por ejemplo, en el campo agrario, que es donde se ven las mayores deficiencias, puedan mejorar su habilidad de tratar este tema? Por ejemplo, transferir el NIA a las regiones podría ser una solución, o es añadirles un problema presupuestal y de manejo a los gobiernos regionales. Por decir un ejemplo, creo que los ejemplos sobran en este aspecto, ¿no? Yo creo, Julio, que aquí hay varios frentes del que se tiene que trabajar. Uno de ellos, y que ayuda mucho a la articulación, es el gobierno electrónico y la digitalización de los servicios.
este tema del gobierno electrónico, de la digitalización de los servicios, puede ayudar a llegar de manera mucho más potente y de manera mucho más amplia a un grupo mucho mayor de agricultores. No olvides que hoy en día ya el acceso al Internet está aumentando de manera consistente y eso es una muy buena noticia que se puede aprovechar para poder llegar a los agricultores a través del gobierno electrónico. O sea, Una mayor WhatsApp, presencia. todos tienen WhatsApp, ¿no? Todos tienen Todos WhatsApp, tienen todos WhatsApp. tienen acceso a YouTube, todos tienen acceso a tecnologías y sobre todo a través de estos aplicativos se les puede dar capacitación de manera simultánea, no a uno, sino a miles de personas. Claro, Entonces, eso como por se un hace en lado, la el gobierno China, electrónico es como se hace importante. en China y se Y hace en número India, dos, ¿no? Sí. correcto. Entonces, número dos, pero para eso se tiene que tener líderes que conozcan y entiendan el valor de la digitalización en este siglo. Este es el Claro. siglo de la información, de las tecnologías de la información, y por lo tanto esto es fundamental. Y un segundo aspecto que me parece muy importante, Julio, es que hay que ver la posibilidad de que se pueda contratar mayores profesionales y con mayor capacidad técnica, cosa que no se puede prácticamente ahora por los bajísimos sueldos con los que se paga a los trabajadores de las direcciones regionales. Entonces, no es posible que un ¿Cuánto gana un secretario de director un regional? ¿Cuánto gana un director regional promedio, Norman? ¿Podrías 6,000 explicarlo a nuestros soles. oyentes? ¿Cuánto? 6,000 soles un director regional con Ya. toda la responsabilidad que implica y un ingeniero que trabaja, por ejemplo, normalmente está por 1,800 soles, un ingeniero agrónomo. Entonces, son sueldos que no son atractivos. Ganas Y más un haciendo punto taxi, ¿no? importante que no Ganas quiero más dejar esto, haciendo Julio, taxi. es que Claro. el, más ganaría sacando de un taxi que de ser un ingeniero y eso está mal. Claro, Y un punto importante, y volviendo a lo que inicialmente mencioné, es que los gobiernos regionales tienen que tener de un modo u otro más capacidades, más grado de maniobrabilidad para poder manejar los recursos. claro. No, pues, no es posible pues que todo, por cualquier céntimo que se necesite, el gobierno regional tenga que venir a Lima, hacer gestión en Lima, para que le Claro. den, como se dice, por puchitos todos los meses. Entonces, Claro. tiene que haber ahí para que la descentralización empiece a funcionar, tiene que haber, uno, ver mecanismos de eliminación de la corrupción, que es fundamental, creo que está en todos los niveles de gobierno, no es un tema solamente de las regiones, y dos, que la transferencia de recursos o el acceso a los recursos pueda darse de manera mucho más expedita. Por ejemplo, la ley que sacó el Congreso anterior, que permitía, o que va a permitir que un porcentaje de todo lo que es el IGB se transfiera directamente o vaya directamente al gobierno regional, me parece saludable, porque es la única manera de empezar a ganar independencia y mayor grado de maniobrabilidad Pero respecto a los usos. toda reforma de ese tipo tiene que hacerse condicionada, Norman. Creo que los gobiernos regionales no pueden tener la mano abierta exigiendo presupuesto o dándole facilidad de todo tipo cuando no hay un cambio en la mentalidad. Y ahí hay un tema que es clave. De los líderes en realidad depende este proceso. Y los líderes, si son corruptos o si son sinvergüenzas o si creen que la política es poner a sus familiares dentro de los gobiernos, sencillamente no se puede hacer avanzar. Y hay un ejemplo que a mí me parece paradigmático, que es el caso de las empresas municipales de agua, que no dependen directamente de las regiones, pero que en realidad son un gran problema en todo el Perú, porque todas ellas están llenas de familiares, llenas de recomendados y han terminado por arruinar un sistema que ya estaba en falencia y simplemente la ley que se sacó para poderla transformar no ha tenido mayor efecto que sepamos nosotros en todo el Perú. Y este es un tema Julio, muy grave, porque es el tema de la administración del agua, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. yo coincido contigo en ese punto, pero no olvidar de que es competencia del Congreso de la República emitir las normas y las leyes que estimen más convenientes para impedir que actos de corrupción se den dentro de cualquier tipo de nivel de gobierno nacional, regional o local. La corrupción no se cambia con leyes, Norman. No sé qué opinas tú al respecto. La corrupción se cambia creando una contracultura anticorrupción con una cultura de preservación de los bienes públicos y una cultura de la eficiencia. Muchos dicen que es trasladar el espíritu del sector privado, espíritu, que no quiere decir el sistema del sector privado, a la administración del Estado. Es una teoría famosa, aplicada en muchos municipios en el mundo, que en los años 90 fue aplicada con éxito para hacer de que la gestión, por ejemplo, de un gerente regional o de un gerente municipal tiene poderes, igual que la empresa privada, y tiene las autorizaciones necesarias para poder operar en todos los planos de la actividad, que incluyen la posibilidad de pasar de un año a otro, financiamiento, de contratar personal, etcétera. O sea, delegar la gerencia es el secreto de toda gran empresa privada y en el caso del Estado ahí no se delega nada.
se tiene que tener 17 sellos para cada cosa. Entonces quizás hay que cambiar esa rutina, esa manera de trabajar y convertirla quizás en una manera mucho más ágil, más expeditiva, no repetitiva entre instituciones y que permita que la descentralización se vuelva algo positivo para la gente, ¿no? Julio, en Inglaterra hay un dicho que dice, the fish first roots on its head. El pez se pudre por la cabeza. A menos que tengamos líderes y partidos políticos que ofrezcan líderes que son honestos, que son transparentes, que promueven la meritocracia, no se va a poder cambiar. Entonces, la gran responsabilidad en todo caso, y haces bien en mencionar el tema político, es que nuestros partidos políticos, que prácticamente no tenemos, sean capaces de presentar candidatos que tengan esas cualidades. Y creo que ese es el reto del presente siglo, porque a menos que cambiemos los líderes que van a dirigir las regiones y que van a empoderar a gente, para que van a trabajar prácticamente con ellos, es imposible pensar de que el círculo vicioso de la corrupción se pueda romper. Por lo tanto, claro, esa es la primera tarea, creo, que debemos apuntar si es que queremos cambiar la efectividad con lo que actúa la regionalización. Entonces, primer punto, creo yo, resaltar, cambiar y garantizar de que los partidos políticos puedan presentar buenos cuadros políticos, lo cual lamentablemente no se ve. Si tú ves, pero también de hay todos una los candidatos esfera, que Norman, ganaron, si tú, varios sí, están en procesos de corrupción o investigados. Si tú me permites, hay una esfera que es, por ejemplo, el ejemplo de la Alta Escuela de Estudio del Estado en Francia. Supongo que en Inglaterra debe haber también niveles en los cuales se prepara a funcionarios públicos. Tiene que haber una política para preparar a los de las regiones. Es decir, la élite regional no es poca cosa. Muchas veces tienen, por ejemplo, en Huancayo, la vez pasada había un 30 y tanto % de la población en un estudio que se hizo, casi 40% de la población tiene estudios universitarios en la ciudad de Huancayo. O sea, es una población pujante, progresista, pero hay ahí la falta de un sistema de integrarlos al Estado con una preparación previa. Tú entras a trabajar al Estado sin que haya inducción. En la mayor parte de los lugares, tú sabes que en el Congreso mismo falta la inducción. ¿Qué quiere decir eso? Te forman en la escuela institucional, te capacitan para que entiendas las reglas de juego, te vuelven una persona integrada a una ideología, una manera de ver la realidad. Eso falta. Aparte de los conocimientos técnicos que también son un elemento importante, ¿no? En el Perú se intentó un poco con el tema de Servir y he visto que algunos funcionarios de Servir sí están dando la talla en algunas regiones del país. Lamentablemente, también parece que Servir, no al 100%, pero hay un porcentaje de servidores que no están dando la talla ni cumpliendo con las expectativas que se espera. Entonces, Servir debiera ser ese puente que alimenta al Estado con funcionarios de alta capacidad técnica, gente que conozca la normatividad y que pueda dar resultados y propuestas de solución rápidas a los problemas del Perú, porque es un problema de todas las regiones también. Las regiones le huyen como agua al gato, como gato al agua a Servir, pero con cierta razón, ¿eh? Yo te cuento una anécdota nomás que es ilustrativa. Así como hay buenos, mira lo que pasó en Junín. Yo era asesor del presidente regional de Junín de ese entonces, estoy hablando del doctor Vladimiro Guaroc, el año 2006. Y resulta que el tema que había ahí era que pedimos personal a Servir, bueno, creyendo que la modernidad había llegado al Perú, que esta era la Agencia de Empleo del Estado, y nos mandaron a todos 26 gerentes que todos eran militantes con carnet del Partido Aprista. Con semejante comienzo, siendo el aprimo el principal enemigo político de ese presidente regional. Con ese comienzo, en la época de Alan García, pues nosotros decidimos ya suspender toda relación con Servir y creo que quedaron 2 o 3 funcionarios. Entonces, ahí hay un tema también del manejo que tiene que haber con una institución como Servir, tiene que ser tan aséptica como la superintendencia de banca o ser independiente realmente de ese tipo de influencias, ¿no? Julio, si tú miras, y por eso mencioné, algunos funcionarios de Servir que dan la talla y otros que no, y son muchos los que no están dando la talla actualmente, y eso debido a lo que tú bien señalas, se ha politizado también, ¿no? El Servir, y se aceptan, creo yo, posiblemente por compadrazgos, no por meritocracia. Es más, Servir solamente acepta 2 o 3 o 4 profesiones, nada más. No es lo suficientemente amplio como para convocar a los mejores profesionales de cualquier carrera profesional. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Los técnicos en digital que se necesitan en todo el Estado no tienen que ser doctorados o tener maestría. Los técnicos de la economía digital, los técnicos de las acciones de digitalización del Estado no están incluidos en Servir. Solamente grandes ingenieros que tienen remuneraciones muy altas. Creo que ahí hay, como tú bien dices,
todo un problema. Norman, tengo que terminar la entrevista, ha sido súper interesante, muy ilustrativa por tu gran experiencia en el Estado, y quisiera que tú dijeras en una sola frase final, que no es tus últimas palabras, por supuesto, que digas una frase final en la cual tú nos resumas tu pensamiento sobre el proceso de regionalización. ¿Qué cosa es lo esencial? ¿Cuál es la estrategia a seguir? El Perú es un país enfermo que necesita de verdaderos profesionales que estén abocados con fe y esperanza al desarrollo honesto y verdadero del país. Muchas gracias, Norman. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Amigos, Sinfloro les ha traído otro mensaje. La regionalización es necesaria, es importante, pero hay que transformarla y hay que abandonar la vocación centralista que hace botar plata del Estado en 500 oficinas descentralizadas que no tienen motivo de ser para que estén en las regiones del Perú. Los ministerios se quedan en Lima, las regiones deben tener todos los servicios prácticamente a su cargo. Con ustedes vuelvo en pocos momentos.